¿Existen factores de tipo genético hereditario en la adicción o drogodependencia? Hay unas teorías, ¿no? Por lo menos. Sí es importante aclarar el daño terrible que sufre el ADN producto a las sustancias. Eso es toxicología. Un toxicólogo me respalda. En eso sí me he puesto a investigar un poco. Y un toxicólogo puede decir de que un niño nacido de dos adictos va a traer problemas, pero no tiene nada que ver con su dependencia a la sustancia, sino su deformación de la cadena de ADN. Nuestro ADN es proteína, es decir, son sustancias que se ven afectadas y alteradas por estas sustancias. Hay diferentes ramas de la psicología y unos que son más esotéricos, vamos a ponerlo así, no es la forma correcta, pero son como más poco ortodoxos, son heterodoxos, entonces ellos dicen que nosotros podemos transmitir muchas cosas al feto, ¿no? Y es correcto, yo soy por lo menos, yo creo mucho en la psicología prenatal y creo que las influencias correctas o incorrectas van a afectar significativamente ese nuevo ser. Yo soy de los que parte del concepto que la concepción del ser inicia desde el día uno, no existe una forma correcta. Más no soy ni proabortista ni estoy en contra del aborto. Cada situación requiere un estudio minucioso. No podemos tomar posturas ante esta situación de manera arbitraria. Entonces, ¿qué afecta? Hablamos de los entornos y creo que se nos salió a abordar esta parte y qué bueno que lo traes a colación en este momento. ¿Engendro un hijo drogadicto porque soy drogadicto? No, no. Pero recuerda que tú vas a ser o el padre o la madre son pilares de conducta. Por lo menos hay dos síndromes que son inevitables en el niño, en el infante, que es los síndromes de Edipo y el síndrome de Electra. Es decir, esa hedonización, ese amor más que carnal, porque no es carnal, de nosotros a nuestro padre o a nuestra madre. Entonces, endiosamos. No podemos, mira, por más que queremos los seres humanos ser individuales, y por eso llamarnos individuos, nos comportamos o adquirimos comportamientos adquiridos. El ser humano genéticamente tiende a desarrollar ciertas características conductuales de su especie. Por lo menos el llanto, el succionar, son conductas impresas en la cadena de ADN. Pero hay otras que van empezándose a dar con la propia experiencia. Por lo menos Piaget, que es uno de los padres de los sentidos, nos empiezan a hablar de los sentidos y hay una parte de la pedagogía, que es una de las ramas que también me gusta mucho la psicología. Él habla de cómo el niño empieza a usar la sonrisa y el llanto para comunicarse, para decirle a la madre que tiene hambre, que está enfermo, que está feliz. El niño no se ríe porque sabe. Imagínate esto, ¿de dónde viene la sonrisa? Lo hermoso de la sonrisa es cuando se acaba. Mira, si yo llego y te sonrío y me quedo así, la persona se va a sentir incómoda. Si yo paso 40 segundos mostrando mis dientes, no está en nuestra conducta adquirida, no está bien visto eso. Entonces, al principio mostramos los dientes simplemente por algo primitivo. Estamos hablando de cuando el ser humano inició genéticamente como hombre, Homo sapiens, no sé, hablemos de nuestros predecesores, que empezaron a tener inteligencia, empezaron a hacer este lenguaje, esta conducta, para mostrar muchas cosas, pero al final se redujo en esto, en una empatía social. Es la forma de yo mostrarle a otra persona que estoy bien, pero tiene que tener unos parámetros, porque nuestra psicología lo vería de forma extraña. Entonces, ¿qué son esos? Son conductas adquiridas, son entornos sociales. Mira, cosas como esta, tengo amigos que han criado hijos que se parecen a ellos, no son biológicamente sus hijos, pero si tú no te enteras por su boca de que no son sus hijos genéticos, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque empezaron a gesticular, a hablar con ademanes, a desarrollar hoyuelos, movimientos corporales, deslices en la inflexión de su voz, desarrollaron tonos de voz para poderse comunicar
parecido. Desarrollaron cortes de cabello, empezaron a vestirse adecuadamente según lo que sus padres le exigían, o su papá en este caso putativo o de crianza le está pidiendo. Entonces, ¿qué es eso? Es conductas adquiridas. El ser humano aprende de su entorno. Entonces, en el caso del adicto, simplemente vamos a crear un adicto porque es lo que ve. Hay algo, y no quiero que esta entrevista y yo seamos tildados de racistas, ¿no? Pero esto es un estudio que estuvo muy marcado en Estados Unidos, sobre todo en Harlem, que es una ciudad de negros, que por qué llegó un punto donde se sacó una ley, una máxima, es decir, los científicos y los hombres de la salud mental empezaron a decir, estamos hablando que esto es previo a la emancipación esto es previo a la emancipación y la adquisición de las libertades que de las sociedades afroamericanas han conseguido en los últimos 50 años. En 1950 era muy común que un médico dijera o un psiquiatra dijera que los negros eran delincuentes, que todo afroamericano era un delincuente. Y pareciera ser así, no ahora, pero en aquel momento. ¿Por qué? Porque es que la sociedad estigmatizó y llevó forzosamente toda una sociedad de color en este caso, porque ese era el problema. El problema era de la humanidad tan estúpida que empezó a generar en ellos, por su color de piel, una diferencia y los llevaron a vivir en su propio núcleo. Adicional, al no tener libertades, ellos empezaron a delinquir. Pero no era delinquir, robar para comer, matar, porque estaban siendo presos de unas situaciones adversas. No podemos sentarnos en este momento de llamar a un asesino a alguien que quería quitarse la cadena de su cuello. Entonces empezaron a desarrollar una cantidad de conductas, ademanes, lenguajes, porque no eran bien vistos dentro de la sociedad. Entonces empezaron a tener conductas adquiridas que desarrollaron para poder sobrevivir hasta el punto en que llegaron a 1950 y solamente parecían ser criminales. Y el que nació pensando de que vivía en un mundo hostil, donde el blanco no tenía derecho no podía ser visto como amigo, y entonces desarrollamos dos estigmas racistas. El blanco creyendo que el negro era un pseudo humano, y el negro pensando de que el hombre blanco era simplemente una persona que lo iba a hacer sufrir. Entonces, bajo esas premisas, creamos una sociedad de experimento con los afroamericanos y empezaron a desarrollar conductas que hasta hace muy poco estamos rompiendo. Por lo menos el hecho de que Obama haya sido presidente y estas cosas, rompimos muchos patrones de conducta dentro de esa sociedad afroamericana, por la cual ellos ya están dispuestos a romper los paradigmas y por ahora ya no son de esa conducta así. Vivían en un entorno de ladrones, delincuentes, narcotraficantes, consumidores de droga, y todos esos factores sociales terminaban desarrollando padres consumidores de droga, hijos consumidores de droga. Llegó un punto donde la estadística era tan terrible que de cada 10 afroamericanos, 8 caían en la cárcel. Y de esos 10 mismos afroamericanos, solo 2 lograban llegar a más de 30 años de edad. Entonces, era una cosa terrible, pero era algo genético, no era algo genético, era una conducta adquirida. Era la forma en que la sociedad los forzó a hacer. Lo mismo pasa con un niño en una familia adicta. Imagínate una célula familiar. Imaginemos que la mamá no consume drogas, pero estoy seguro que de una u otra manera experimentó en los inicios de su vida con la drogadicción, estuvo en un entorno social de adicciones, donde consiguió a este padre con conductas adictivas, no dejó sus drogas. Vamos a imaginar que esta célula no se divide y desarrolla durante 10 años a un niño que simplemente va a creer que golpear a mamá es correcto, que las armas en casa es correcto, que las drogas que consume mi papá frente a mí son correctas, que la forma soez, grosera, grotesca, que se trata en mi familia, entre ellos, donde mi hermano mata a un primo y donde un hermano mata a otro hermano, donde no existe un abuelo, porque fue víctima también de la delincuencia y de las drogas, donde hay una disolución total de la estructura de la familia, para él es normal. Para él es anormal una familia debidamente constituida. Eso para él no está bien. Incluso le molesta. Eso sucede. Creo que hablábamos fuera de cámaras que muchas veces los niños son los peores porque no tienen filtro. Entonces, cuando se
Cuando ellos van a la escuela y se dan cuenta de que existen familias donde están constituidas, donde papá y mamá no pelean, donde este niño no sabe su jerga, no conoce su política de vida, se sienten extraños y excluidos. Entonces es difícil que esta persona pueda convivir con otro niño que tiene una estructura social aceptable dentro de lo que la sociedad le permite. Entonces, ¿con quién va a hacer vida? Con otro que sufre estos mismos rechazos, que sufre estos mismos conflictos dentro de su hogar, porque es su igual. Entonces, se juntan, generan una sociedad, un círculo vicioso, volvemos a lo mismo del entorno, que es un círculo vicioso, y se desarrolla un adicto. Un adicto, un delincuente, un mal padre, porque fue su crianza, porque para él en su mente no hay nada errado en eso. Y es ahí donde en verdad engendramos. Entonces, lo genético no lo creo. Un niño puede nacer con problemas de salud por haber nacido de dos padres drogadictos, sí. Podemos tener un niño con problemas genéticos, pero es porque el ADN se ve afectado por las toxinas que consume. Pero que un niño sano se transforme en adicto por genética, eso es estúpido. Es una forma muy errada de decirlo, porque este niño simplemente llega a ser adicto por conducta adquirida. Creo que es lo mejor o la forma más resumida que puedo hacer la respuesta a esta pregunta. Entonces, ¿por qué un niño nacido de adictos, pero criado en otro entorno, desarrolla con el tiempo adicciones? ¿Por qué un niño sacado de una familia bajo la enfermedad de la drogodependencia es llevado a una familia buena, con una capacidad de amarle, de darle todo, pareciera que todo, y por qué se transforma en un disfuncional drogadicto otra vez? Entonces, bueno, tiene que ver mucho con lo que pasó en su primera infancia, ¿no? Te decía, yo soy uno de los promotores, lastimosamente no tengo los estudios, pero quiero, en la parte de la psicología infantil y la psicología prenatal. Entonces, hay muchas cosas que ya ese niño vivió, a pesar de que no lo creamos. Es decir, nosotros cuando cumplimos años tenemos 9 meses, es decir, cuando cumplimos 20 años son 20 años y 9 meses. Ese día que estamos celebrando no significa que llegamos al mundo, no, nosotros existimos desde el día 1. Para mí, para mi concepción, no quiero caer en conflicto con otros que opinan que no. Pero entonces, en la gestación hubo muchas cosas, peleas, conflictos, una cantidad de cosas que ese niño fue absorbiendo. En su psicología, en su psicología gestal, las adquirió. Que nació, no sé en cuánto tiempo se intervino para sacar ese niño de ese núcleo corroído y deperimentado, y fue puesto en otra familia. Primero, si fue en Latinoamérica es terrible, porque yo que trabajé no voy a decir en qué país, he trabajado con la parte social, pero en Latinoamérica el trabajo social es pésimo. Entonces uno va a estas casas de ayuda social donde son albergues de paso, ¿sí? Son niños tomados de una familia disfuncional que por lo general nadie interviene. Eso que tú dijiste pasa en las películas, pero en la Latinoamérica de ahora es muy poco probable que a un niño se le arrebate a una familia porque sean adictos. No, estos niños llegan a los albergues porque han intervenido otros factores como los penales. Entran los funcionarios, alguaciles, inspectores, como se llame, gendarmes, carabineros, en Latinoamérica hay una cantidad de factores, entran, hacen un procedimiento de allanamiento, se dan cuenta que hay menores de edad y son puestos a la orden de los organismos de protección de niños, niñas y adolescentes. Estos los trasladan a un albergue, albergues que son de lamentar. Mira, yo que he trabajado en albergues de niños sin problemas de adicción, me parece más duro trabajar con adolescentes de este tipo que con adictos. Entonces, eso sería para otra entrevista. Pero este niño atraviesan por muchos traumas que le fracturan su psicología. Entonces, muy bien, logró salir del albergue, cosa que en Latinoamérica no hay esa actitud. Es muy poco probable que una familia esté bien instituida, bien constituida económicamente, tenga la estructura social, tenga la estructura intelectual y tenga la estructura económica para poder darle albergue a este bebé y vayan por él a este albergue de paso, lo adopten. Hay personas que llegan a cumplir la mayoría de edad y nunca son puestos al servicio,
nunca son puestos en adopción, es decir, no viene una nueva familia. ¿Okay? Primero no hay el motor, no hay el programa social para manejar esto. Primero, este video tiene que servir de denuncia, no existe. Y adicional, las personas que trabajan, los pocos que hacen trabajo social, que lo hacen por índole religioso, lo hacen a veces mal. Es decir, de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. A mí eso me lo enseñó un sacerdote. Gente que parece que está haciendo el bien y lo está haciendo de manera errada. Hay personas, entre caso yo me pongo a la orden, de ofrecer servicios más profesionales o buscar personas que ofrezcan un servicio más profesional que simplemente lo religioso. Y no tengo nada que ver con la religión, pero a veces la gente por hacer más hace menos. Entonces llevan a estos sitios, a estos niños y los ponen en hacinamiento mientras las entidades gubernamentales, porque lastimosamente aquí todo está centralizado, empiezan a tomar una decisión de estos niños. Cuando esto pasa ya están dañados. Pero vamos a partir del supuesto de que vivimos en una utopía, Juan, que en Latinoamérica los servicios sociales son de maravilla, Latinoamérica es el primer mundo. El trabajador social recibió una denuncia de una vecina preocupada porque una niña de 17 años tuvo relaciones sexuales con otro de 18, viven bajo la misma casa, están bajo los efectos de las drogas y el niño está en su primer año. Y llega esta trabajadora social junto a la policía, le retiran al niño. El programa de adopción ya tenía una familia hermosa esperando por él y se lo lleva. ¿Sí? Si esto fuera así, entran otros conflictos a la larga. Imaginemos que los padres nunca vuelven a tener hijos. Pudiéramos tener que ese niño se va a desarrollar perfectamente. Si le dicen la verdad, lo van a dañar psicológicamente. Si no le dicen la verdad y algún día se entera, es otro conflicto. Entonces, son muchas cosas que entran en juego. Pero si este niño es preparado psicológicamente en su infancia para afrontar la realidad cuando sea mayor de que es una persona que fue engendrada en el corazón de sus padres adoptivos, suena bonito, porque cuando uno adopta, engendra a su hijo, tiene la capacidad de escoger a alguien en su vida. Entonces, creo que debería ser más valioso. Si esta persona se prepara psicológicamente, es importante la ayuda de un psicoterapeuta que le enseñe a ver, porque es cuestión de perspectiva. Cuando esta persona entiende lo afortunada que es, va a tener una vida maravillosa. Jackie Chan, que es un ídolo, fue una persona abandonada en el circo. Y lo criaron extraños y lo obligaron a hacer cosas terribles con su cuerpo, no prostitución ni nada de eso, sino el amor al arte. Se transformó en un circense y ahora él aprendió a hacer de lo duro, de lo fuerte de la vida, algo con lo cual vivió, y es un hombre que es uno de los hombres más ricos de China. Y es un ícono, y tiene un hijo y trata de enseñarle. ¿Cuál es la primera decisión que tomó Jackie Chan con su hijo? No darle la herencia. Dijo, si él va a tener capital posterior a los 18 años, yo le doy su estudio, su formación académica y que esté lo más cómodo posible. Pero si él quiere tener fortuna, que trabaje, no mi fortuna. La fortuna mía la voy a dividir en razones sociales. Eso es muy, muy lógico. Porque creó un hombre de bien, un hombre que tenía todo para ser exitoso, tiene que serlo. Es lo que sucede, ¿sí? Lastimosamente, esos casos que tú conoces de gente que fue criada por otras personas fuera de las drogas y terminan recurriendo a las drogas, es muy normal, ¿sí? No es porque sea hereditario, sino es por la fractura psicológica que ha tenido. Entonces, hay otro factor importante, que como esto es una entrevista de conducta adictiva, pues yo sé que no la vamos a traer a colación, pero quiero traerla. La disfuncionabilidad. Es decir, puede ser que este chico o esta chica no termine siendo un adicto, pero termina siendo un disfuncional. Una persona que trabaja en un empleo mediocre, que muere siendo mediocre y se siente horrible con su vida, que a los 54 años se muere por un paro cardíaco porque nunca vivió a plenitud. O un chico de 30 años que se lanza de un viaducto, o una niña de 29 años que se suicida. Entonces, esa disfuncionabilidad también está en el panorama. Entonces, los escenarios que hablé son los escenarios que un niño que nació bajo los efectos y la influencia de los psicoactivos tiene. Entonces, hay que imaginar el trasfondo tan bárbaro que tiene la drogadicción. No es hereditario, yo sigo partiendo del hecho de que no es hereditario, sino es un niño que nació intoxicado por problemas que su mamá y su papá nunca se desintoxicaron durante su gestación. Esa es otra cosa. Y si nació limpio y su mamá no volvió a consumir droga
pero estuvo dentro del entorno es otra cosa. Entonces, si es separado a esta persona durante lo que hay que ver, tú dijiste algo fuera de cámara que me interesó muchísimo, es cuál es la búsqueda del psicoterapeuta, la raíz del problema. Entonces, es poder ir y sumergirnos como una endoscopia. Yo siempre le digo a la gente cuando entra por primera vez a una sesión psicoterapéutica, le digo, yo soy un profesional que te va a hacer una endoscopia psicológica. Lo que encontremos allí no es mi culpa. Podemos encontrar cosas. Hay gente que dentro del psicoanálisis, cuando vamos sumergiéndonos en su psicología, terminamos encontrando cosas que no querían ver. Que es bueno que afrontemos, porque lo peor que podemos hacer es negarnos a que eso existe. Entonces, con esta persona, con este chico, lo más urgente que se debe hacer es ofrecer un servicio de acompañamiento psicológico correcto y prudente para poder que él logre superar esa fase de traumas, porque son personas que desarrollaron traumas en su infancia, por lo tanto, más temprano que tarde van a salir, van a estallar y eso es un monstruo cultivado debajo de la alfombra. Eso es como cuando alguien, como trabajan los servicios sociales en Latinoamérica, es barrer y guardar, matan y guardan el muerto debajo de la alfombra. Eso no tiene sentido. Entonces, hay muchos, pareciera que hubiera trabajadores sociales, pareciera que existieran psicólogos dentro del trabajo social, pero son un psicólogo, 2 trabajadores sociales para 500 personas. Eso está mal. Ese es el problema. Sí existe, pero de nada sirve. Y los que hacen el trabajo realmente que impacta, que pareciera que impactara, que son de índole religioso, no lo hacen con las herramientas correctas. Entonces, ese es el problema, ese es el meollo del asunto.